Gloria al que vive, alabado sea Dios. Dios le bendiga a todos mis hermanos y amigos que nos van a ver hoy, ahora en vivo, y que posiblemente pues nos vean grabado. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando, ¿verdad?, que se esté viendo. Aleluya. Y queremos hablar de un tema que estamos meditando en estos tiempos. Amén. Que se llama ¿quién corrige a quién? Gloria al nombre. Quiero hablar un poquito acerca de eso. ¿Quién corrige a quién? Vamos a ver si por aquí se me conectan. Amén. Aleluya. Dios bendiga a todos los que están en sintonía por ahí. Y vamos a hablar acerca de algo que creo que hay mucha gente confundida. Este asunto de quién corrige a quién. Y voy a comenzar en breve. Amén. Saludando a todos los pastores, ministros del Señor, amigos y hermanos que se unen por ahí a este pequeño pensamiento que quiero compartir con ustedes. Amén. Sobre esta gran pregunta, ¿quién corrige a quién? Es como si fuera a tratar de contestar la pregunta, ¿quién fue la gallina o el huevo primero, no? Y hay un poco de confusión respecto a ese asunto, ¿verdad? Quiero hablar y comenzando a hablar acerca de los ministerios. Dios le bendiga a cada uno que se unen por ahí. Amén. Dios les bendiga a los hermanos y amigos. Amén. Y ministros del Señor que se unen, ¿verdad? Quiero decirle que este mensaje pues para un tópico que es relacionado a la iglesia, ¿no? Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, quiero comenzar hablando, Dios bendiga a mi hermana Ashley que está por ahí, nos saluda por ahí. Aleluya. Si quiere compartir el video, puede hacerlo. Si es muy amable y nos ayuda a difundir este mensaje para la gloria de Dios, esperando que sea de bendición para los hermanos. Mire, ¿quién corrige a quién? Eso es un tema muy interesante. Quiero comenzar, a ver por dónde comenzamos. Quiero comenzar hablando acerca de los ministerios que Cristo estableció, ¿no? Los ministerios en la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se habla muy poco acerca de los ministerios. Básicamente los ministerios están reglamentados y están controlados o se definen por el significado o la etimología de su nombre. Por ejemplo, evangelista, ¿verdad? Uno viene de esa palabra que significa uno que proclama buenas nuevas, ¿no? Porque realmente no hay muchos ministerios que se habla en la Biblia, obviamente dentro del contexto histórico que se va desarrollando el libro de Hechos y que va avanzando poco a poco el avance de la iglesia. Obviamente el ministerio que abarque, el ministerio que más habla la Biblia es acerca del ministerio apostolado, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento, obviamente, porque tiene una razón de ser, y es que la iglesia obviamente está en sus comienzos y los apóstoles de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, que ellos fueron dados a conocer la riqueza, ¿verdad? Los misterios que estaban ocultos de las edades y de los tiempos pasados, revelados ahora en este tiempo a través de sus apóstoles. En este caso Pablo estaba hablando como apóstol a los gentiles, le estaba revelando estos misterios. La palabra misterio es una cosa que no había sombra o que no se hablaba en el Antiguo Testamento como lo que es la iglesia. La iglesia es un misterio, porque la iglesia no se hablaba nada. Ese tema de la iglesia no se tocaba en el Antiguo Testamento. El arrebatamiento de la iglesia también es un misterio, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Dado a conocer por medio de los apóstoles. En este caso el apóstol Pablo escribe en Colosenses que él, como apóstol de Jesucristo, específicamente Colosenses capítulo 1, le fue dado a conocer los misterios, ¿verdad? Que son verdades ocultas que dice el apóstol Pablo desde las edades antiguas, reveladas ahora, esas riquezas reveladas a través de sus siervos los profetas. Ahora, cuando hablamos de los ministerios, por ejemplo, el ministerio pastoral es un ministerio que se define en la Biblia, que solamente menciona uno, que es Timoteo. También está el ministerio evangelístico, como se define Felipe, ¿no? Habla de obispo, definen cuáles los requisitos del obispo, los requisitos de los diáconos. Pero en cuanto a función específica, obviamente del pastorado y del evangelista, obviamente, y del maestro, obviamente se sacan por medio de la etimología de sus palabras. Por ejemplo, lo que es el pastorado, obviamente se saca de esa Cristo aludió, ¿verdad? Y hizo una comparación con el pastor que cuida las ovejas. Y por eso es que el pastorado se relaciona y su función
con ese cuidado pastoral, porque también Cristo compara, ¿verdad?, la gente que la siguen como ovejas. Entonces también el evangelista viene de esa palabra etimológica, ¿verdad?, que viene de anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero cuando vamos a hablar per se, bíblicamente, realmente, de las funciones de cada ministerio, se definen por causa o por medio de las definiciones etimológicas de cada palabra que se le asigna al ministerio pastoral, como dijo ahorita, uno que, ¿verdad?, se compara también en Juan capítulo 10 con ese buen pastor que cuida sus ovejas, que no es asalariado, que da su vida por sus ovejas, y ese cuidado pastoral, ¿verdad?, y se toma de esa idea del pastor y de las ovejas para asignarle, ¿verdad?, la función pastoral y definir cuáles son sus funciones, qué es lo que puede hacer. También se define la palabra evangelista, ¿verdad?, de esa palabra de anunciar buenas nuevas, de predicar el evangelio, de ganar el alma para Cristo. Y solamente menciona en la Biblia, si no me equivoco, como Timoteo como pastor, y menciona a Felipe como evangelista, en esa función de ganador de alma, en esa función, ¿verdad?, cuando vas a Samaria y diferentes, ¿verdad?, lugares que van a realizar su función, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es bueno definirlo, porque aquí es donde yo quiero entrar. ¿Quién corrige a quién? Mire, lamentablemente vivimos ante una realidad que no podemos negarla, y es la realidad de este mundo que la ciencia ha avanzado, y por medio de este fenómeno que se conoce como las redes sociales, ¿verdad?, que su primera intención fue conectar las personas para que tuvieran, o el Facebook, ¿verdad?, este hombre que se inventó esto en la universidad, para que la gente pudiera tener conexiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la idea general es socializar. Todo está, yo tengo una conferencia por ahí que se llama el uso y el abuso de las redes sociales, si no me equivoco. Gloria al nombre de Jesucristo. Y voy a tratar de compartir algo por aquí rapidito. Y ha surgido un fenómeno, y es el fenómeno que yo quiero tocar, ¿verdad?, de este tema, para introducir quién corrige a quién. Ha surgido un fenómeno, es que hay gente, por ejemplo, que no han sido ungidas dentro del orden eclesiástico, ¿verdad?, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: mira, tú aviva el don del fuego que está en ti por medio de la imposición de las manos del presbítero. O sea, que hubo un orden que Dios reveló, que había un llamado, y el presbítero, que es el supervisor, pues le impuso las manos, lo ungió para que pudiera funcionar dentro de ese ministerio, ¿verdad?, pastoral. Y habla de esa función y de ese orden, ¿verdad? Tenemos un ejemplo ahí. Ahora, pero lamentablemente estamos viendo un fenómeno, es el fenómeno de gente que realmente no son reconocidos ni siquiera por sus organizaciones, ni por su iglesia, aleluya, y ni siquiera son reconocidos, ¿verdad?, ni siquiera trabajan, o ni siquiera han pasado los primeros escalones, pero ellos sienten una grande responsabilidad de corregir. Muchas veces estamos confundiendo lo que es la defensa del evangelio de lo que es corregir, ¿verdad? Por ejemplo, yo, ¿verdad?, mis redes sociales, pues yo de vez en cuando tenemos Facebook como esto. Mi propósito es enseñar, ¿verdad? El que quiera recibir la enseñanza, gloria a Dios y aleluya. Y el que no quiera recibirla, pues gloria a Dios y aleluya. Pero ha surgido un fenómeno, es que hay muchas personas que se sienten con la responsabilidad, que han utilizado las redes sociales con la responsabilidad de corregir a otros. Ahora, muchas veces la gente dice: no, pastor, es que usted entonces es medio rebelde. Pues mire, mi hermano, o cuando hablamos del tema de corrección y comenzamos a hablar, pues la gente entonces: no, que usted es rebelde, usted es altivo, no se deja corregir por nadie. Mire, una cosa es la defensa del evangelio, y la defensa del evangelio es una cosa que es bíblica, que Pablo la usó, ¿verdad? Dice la Biblia que fue puesto para la defensa del evangelio, y que también en la iglesia posapostólica, los padres de la iglesia del segundo siglo fueron personas que todos sus obispos fueron personas apologéticas, o sea, que defendían el evangelio y las doctrinas de la falsa enseñanza. Y muchos de los epístolas, ¿verdad?, está escrito dentro de ese contexto, formulando una defensa del evangelio, ¿verdad?, dentro de ese contexto. Entonces, muchas veces confundimos lo que es corrección de lo que es defensa del evangelio. Por ejemplo, nosotros, o las personas que practican la defensa del evangelio, ¿verdad?, que lo creemos, muchas veces, pues, si hay una persona que es de mucha influencia,
que comienza a predicar un mensaje que es contrario, totalmente contrario a la palabra del Señor, y que de alguna manera Dios nos ha bendecido con cierto conocimiento, cierta información para poder prevenir o poder levantar una voz de alerta a las personas para que no sigan tras esa corriente. Pues nosotros yo acostumbro a hacer un estudio bíblico, ¿verdad? Refutando cierta tendencia, cierta enseñanza contraria a la palabra del Señor. Eso es muy importante, contraria a la palabra del Señor, no contraria a mis criterios personales, sino contraria a la palabra del Señor. ¿Y cuál es el fin? El fin es que la gente no caigan en el error, conociendo lo que la Biblia dice, ¿no? Que estos son tiempos finales donde habrá falsos profetas, falsos maestros. Y cuando le preguntan a Cristo, Mateo capítulo 24, qué señales habrán de tu advenimiento, ¿verdad? La primera señal que Cristo encabeza es mirar que nadie nos engañe. Por tanto, nosotros pues sentimos de cierta manera esa responsabilidad de que si hay una persona que, por ejemplo, hace tiempo nosotros hicimos una defensa acerca de una defensa donde había un pastor Michelin, calvinista, que era amilenialista, o sea que esta gente toman el milenio apocalíptico, escatológico como algo espiritualizado, ¿no? Y no lo ponen como algo literal. Y él había escrito algo por ahí, pues nosotros entonces preparamos un estudio para refutar esa enseñanza. ¿Por qué lo hacemos? Para que la gente no sea engañada. A veces refutamos, ¿verdad? Esa falsa enseñanza que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, y formulamos un estudio, lo tiramos por ahí para que pueda ser que de 1000, 2 o 3 puedan conocer la verdad y no puedan caer en ese error. Amén, aleluya. Y con ese es el propósito. Ahora, cuando hablamos de defensa del evangelio, estamos hablando de defender la doctrina bíblica. Ahora, cuando hablamos de corrección, estamos hablando de nosotros poder corregir. Y cuando hablamos de corrección, la corrección tiene un orden. La corrección tiene un orden porque, por ejemplo, si yo conozco a X pastor o a Y pastor, se supone que antes de yo poder tirarlo o como muchos hacen, que ni siquiera hay un acercamiento personal, yo siempre he seguido este orden. Cuando hay un compañero ministro que veo que no está conforme a lo que la Biblia establece y hay una cierta confianza, pues hay ciertas llamadas privadas, y siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. El que diga que no, aleluya, pues está mintiendo, pero siempre lo he hecho. Amén, seguir ese orden. Y muchas veces lo he cogido aparte y muchas veces con testigos. Pero tenemos que entender que muchas veces hay muchas personas que han nacido en ministerios del Facebook, yo le llamo. Ministerios que son personas que ni siquiera son mujeres en su iglesia, o ni siquiera se congregan, o ni siquiera tienen una responsabilidad seria para poder trabajar en su iglesia, pero ellos de alguna manera sienten la necesidad de corregir. Y muchas veces lo hacen con un corazón sincero, y muchas veces otros hacen con un corazón que nace de la contienda. Pero es bueno aclarar este punto, dado que la Biblia registra la manera en que nosotros podamos corregir. Muchas veces se habla mucho acerca del pastorado, y es bien importante nosotros entender que uno de los ministerios más atacados, y creo que uno de los ministerios más sufridos, es el ministerio pastoral. Y lamentablemente es muy atacado, y muchas veces se generaliza. Sabemos que hay personas, sabemos porque es bíblico, que hay falsos ministros, falsos obreros. La Biblia habla de falsos obreros, falsos ministros, obreros fraudulentos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se cuestiona la autoridad del pastor para corregir, pero ¿quién corrige al pastor? Y es bien importante que en este contexto del tiempo que estamos viviendo, el apóstol Pablo ha hablado de unos requisitos para el obispo y para el diácono que se aplican a lo que es el ministerio pastoral. Y una de esas cualidades y una de esas cosas es que sea irreprensible. Y ahí también Pablo especifica una cuestión más, que sea irreprensible, y dice que no sea un neófito y que tenga buen testimonio con los de afuera, ¿verdad? Para que no caiga en descrédito el evangelio de Cristo. Entonces, como nosotros hoy en día lamentablemente brincamos y obviamos, ignoramos los requisitos bíblicos,
Lamentablemente hay mucha gente que quieren entrar al ministerio, pero tienen que tener algo, mi hermano, que los ministerios no es del que quiera, eso es del que Dios le dé. Y lamentablemente hay mucha gente que quieren, hay mucha gente que se ponen ellos o que buscan que otros los pongan. Es una realidad que no podemos tapar el cielo con la mano, que aunque suene fuerte y aunque muchas veces la gente no quiera hablarlo, hay que hablarlo. Lamentablemente hay personas que no es el que quiera el ministerio, sino que los ministerios los da el Señor. Hace poco, en estos días, el día sábado específicamente, estaba en Florida, en Estados Unidos, estaba predicando a un día del pastor. Y estos son los testimonios que a mí me impactan. A mí no me impacta el testimonio de que usted vio un ángel, que vio 4 plumas de ángeles, que vio un sueño, qué sé yo qué más, que Dios la... A mí los testimonios que me impactan a mí, el pastor dijo lo siguiente: llevo 32 años pastoreando, he pertenecido a una sola iglesia y me han pastoreado 2 pastores. Yo dije, wow. ¿Por qué me impresiona? Porque eso me habla de fidelidad, eso me habla de credencial, me habla de credibilidad, me habla de ser irreprensible, me habla de seriedad, me habla de integridad. Y cuando esas credenciales están, que hay integridad, es cuando el ministerio tiene credibilidad. Y yo sé que hoy en día los ministerios, hablando en sentido general, han perdido credibilidad por falta de integridad. Y esa palabra integridad significa de una sola pieza. De una sola pieza. Entonces, ¿quién corrige a quién? Yo, por aquí me escribieron un texto bíblico, por si lo consigo. Yo hablando acerca un poquito de este tema. Yo creo que está un salmo. Ok. Un salmo que me escribió mi hermano Noel, tremendo. Salmo 141, verso 5. Dice: que el justo me corrija será un favor, y que me corrija el recto será óleo excelente que no rehusará mi cabeza, pero mi oración testificará continuamente contra las maldades de los impíos. Mire qué interesante. O sea que tiene que haber una credibilidad a la hora de corregir. No es eso que usted tiene una página por ahí, a veces sin nombre, a veces sin su propia foto. Gracias a nosotros siempre tenemos nuestra página, la página más grande que tenemos es Omar Lugo Enseñanza en la Doctrina, que ahí escribimos. Tienen una foto verdadera mía, tiene mi información verdadera. No nos escondemos detrás de un dibujo de una paloma o un dibujo de yo no sé de qué. Amén. Tenemos nuestro rostro y ahí practicamos lo que es bíblico y lo que, ¿verdad? Y teológicamente se practica como la apologética, que es la defensa del evangelio. Pero lamentablemente, como introducían en el mensaje para aquellos que están llegando hoy, que el Facebook ha traído un fenómeno de ministerios que son ministerios productos de Facebook. O sea, ellos están ahí, ellos se pasan día y noche ahí investigando la vida de los demás, investigando si el ministro coge vacaciones, investigando si el ministro está en su iglesia. Por ejemplo, mire, por ahí en estos días surgió alguien diciendo, y son cuestiones que hay que utilizarlas para dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esos pastores que se pasan viajando. Por ejemplo, nosotros tenemos un ministerio desde los 19 años predicamos. Dios nos habló de los 14 años. En muchas ocasiones nos han dicho que hemos de predicar me ha dicho así el Señor: vas a predicar en el mundo completo. Me lo ha dicho el Señor a través de personas que yo ni conozco. Y tengo un ministerio pastoral del cual conozco mi responsabilidad al pie de la letra. Pero lamentablemente hay muchas personas que uno tiene que cuestionarse con qué intención la gente corrige, con qué es la intención. Y cuando usted mira la esencia, el que corrige no trata de manchar la credibilidad de otra persona. Por ejemplo, hay cosas que no podemos estar en acuerdo. Por ejemplo, como ahora hay cosas que no estamos en acuerdo. Y Pablo en Romanos capítulo 14 habla que en el cuerpo de Cristo tiene que reinar la tolerancia en esas cuestiones que no son doctrinales, sino que son diferencias de opiniones. Entonces son cuestiones que la gente no lo hablan, porque nosotros tenemos cierto punto de vista de ver las cosas que realmente no son doctrinas, que por más que usted le quiera aplicar texto bíblico, tenemos que reconocer que son aspectos dogmáticos y aspectos
que simplemente están escritos como un reglamento de una iglesia. Y podemos tener diferentes cosas y diferentes puntos de vista en cuanto a doctrinas que no son salvíficas, que ni salvan ni condenan. Pero por eso que la Biblia dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre ella, ¿verdad? Y cuando Pablo menciona al débil en la fe, está hablando de personas que necesitan cosas, necesitan reglas adicionales para sentirse bien con ellos mismos. Amén. Entonces, yo noto por ahí que hay personas que siempre están mirando y siempre están observando. Amén. Y a veces yo creo que cogen los retratos y le miran a ver a ver si la falda de mi hija o la falda de mi esposa está por debajo de la rodilla. Yo no sé si salgarán reglas y comenzarán a medir. Y son cosas que realmente ha traído la realidad. Facebook ha traído una realidad donde el que tiene un corazón contencioso y tiene unas obras de la carne se manifiestan. El problema es que muchas veces el discernimiento de la iglesia muchas veces está en cero, pero es fácil discernir una obra de la carne entre una obra del espíritu. La Biblia dice que hay una sabiduría que desciende del cielo que primeramente es pacífica, ¿verdad? Que lo que está buscando es la edificación, aunque suene fuerte, siempre la intención final será edificar y será llevar a la gente a arrepentimiento. Pero mucha gente corrigen con la expectativa simplemente de destruir, de denigrar. Por ejemplo, hay personas que la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, mira, que nadie tenga nada malo que decir de ti, de tal manera que el adversario se avergüence. Y muchas veces la gente no tiene nada malo que decir de ti, simplemente lo que se puedan inventar o que los para atrás, ¿verdad? Los sátrapas no encontraban ningún vicio en Daniel, no encontraban por dónde agarrarlo. Entonces, como no encontraban, inventaron leyes nuevas para entonces acusarlo. Los sátrapas del tiempo de hoy, lo único que pueden acusar a uno son de sus propias leyes, de sus propios inventos, de sus propias cosas que yo jamás he escuchado. Por ejemplo, he escuchado tantas cosas que uno dice, yo jamás en mi vida, de que le llevo siguiendo al Señor, yo he escuchado tal cosa, ¿verdad? Y muchas veces la gente se inventan cosas. Entonces, procura que la gente te acusen de cosas que se inventen. Amén, aleluya. Y de cosas, por ejemplo, a mí me acusan de predicar. Aleluya, me acusan de predicar la verdad. Y gloria a Dios y aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero otra cosa es que te acusen a ti de adulterio y fornicación, ¿verdad? Y de un montón de otras cosas. Pero el punto es lo siguiente. Hay un mensaje por ahí corriendo en las redes sociales, ¿verdad? Donde alguien cuestionaba, obviamente, de un predicador que a mí me gusta sus mensajes. O de una predicadora en este caso que a mí me gusta sus mensajes. Tremenda unción. Pero muchas veces cruzamos una línea prohibida, que muchas veces es cuestión de educación y muchas veces es cuestión, nosotros como ministros tenemos que educarnos. La gente le tiene miedo al estudio de la palabra, la gente dice, cuidado con los libros. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a Timoteo, le estaba diciendo, mira, tráeme los rollos y los libros, o sea, que le estaba tráeme los libros para yo comenzar a estudiar. Y muchas veces la falta de estudio y recostarnos más de este evangelio, una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espiritualista. Escuche bien esto. Una cosa es ser espiritual y una cosa es ser espiritualista. Rapidito, haciendo un paréntesis. Una cosa, le voy a repetir otra cosa. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espiritualista. ¿Y cómo es eso, pastor? Mire, cuando el apóstol Pablo está corrigiendo a la gente que profeticen de 2 de 3 y que los que están hablando lenguas, si no hay interpretación, no interrumpan el culto, ¿verdad? Y hablen para ellos mismos. Pablo dice, si alguno se cree espiritual, ¿verdad? Y está diciendo, tiene que obedecer esto. Porque la espiritualidad no se muestra en cuánta visión o cuántos dones usted tiene. La espiritualidad se demuestra en si somos capaces de obedecer. Amén, si somos capaces de someternos a la autoridad. Y la Biblia dice muy claramente que toda autoridad son puestas por parte de Dios. Y al que resiste la autoridad está resistiendo a Dios mismo. Y dice aún más, dice que las autoridades no están para infundir miedo al que hace el bien, sino para el que hace mal. Y dice la Biblia que no en vano traen en sus manos una espada. Eso está en Romanos. Y mire qué interesante, porque el asunto es aquí que nosotros, los ministerios, como hay esta laguna, ¿verdad? Como estaba explicando yo ahorita y definiendo acerca de los ministerios, que nosotros sacamos los ministerios por medio de las definiciones de la palabra.
porque solamente la Biblia menciona a un pastor que es Timoteo, solamente la Biblia menciona a un evangelista que es Felipe, y de las definiciones de su palabra, entonces nosotros definimos cuál es su función. Amén. Pero tiene que entender que no todos los ministerios son iguales. O sea, cada cual Dios nos dio una encomienda dentro del cuerpo de Cristo que ejecutar, qué hacer para la obra del Señor. Y Dios, ¿verdad?, conforme a la guianza del Espíritu Santo, nos va guiando qué hacer. Ahora, ¿quién corrija a quién? Por ejemplo, yo creo que si yo invito a un evangelista a la iglesia, ese evangelista yo no le pongo restricciones de lo que debe predicar. Si le digo que no predique doctrina, pues seré un ignorante, porque la Biblia se compone, o sea, la doctrina se compone de la Biblia, y el que predica Biblia predica doctrina, porque aún predicando de la salvación y de la vida eterna son doctrinas bíblicas. Ahora, hay un problema, que muchas veces la gente coge la autoridad que no le corresponde. No cogen la autoridad o el atrevimiento de utilizar una autoridad que no le corresponde. Por ahí se dice, ¿quién corrige al pastor? Es una muy buena pregunta. ¿Quién corrige al pastor? Bueno, le voy a decir, al pastor que Dios llamó, lo corrige el Señor. Se lo voy a repetir otra vez. Una pregunta que me han hecho o que he visto por las redes sociales, ¿quién corrige al pastor? Pues el pastor lo corrige el Señor. Pastor, ¿y cómo es así? Que son orgullosos, que son súper espirituales, que se creen que son altivos. No. Porque si nosotros aplicamos los requisitos para ser pastor, un pastor tiene que ser irreprensible. O sea, que tiene que vivir conforme a las Escrituras. Conforme a la Escritura. Ahora, pastor, pero no todos los pastores son irreprensibles. Pues entonces significa que si una persona no cumple con los requisitos establecidos en la Biblia, significa que posiblemente no sea una persona que Dios llamó al ministerio. Tan fácil como eso, porque tratar de explicar quién corrija a quién es tratar de explicar la enigma de quién fue primero. ¿Fue primero el huevo o la gallina? ¿Usted me está entendiendo? Pero obviamente debido a la invasión de falsos ministros, obreros fraudulentos. Un fraude es una persona que usurpa. La palabra en el griego que se utiliza para obrero fraudulento es pseudos obreros. O sea, son personas que utilizan un nombre falso para engañar. Esa es la palabra pseudo o obreros fraudulentos. Esos obreros fraudulentos, cuando usted mira y observa su conducta, tiene una conducta totalmente errada, equivocada, no conforme a las Escrituras, y obviamente tiene que pararse alguien, no solamente a corregirlo, sino a decirle que Dios no lo ha llamado a ese ministerio. Wow, eso está fuerte. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanto desorden? Porque posiblemente esa persona que está viviendo dentro del ministerio, dentro de un desorden que causa escándalos dentro del cuerpo de Cristo, posiblemente no es el tiempo de su llamado, o posiblemente él se ha llamado al ministerio. Entonces tenemos este asunto de quién corrija a quién, quién corrija a quién. Bueno, los pastores llamados por Dios los corrige el Señor, porque se supone que sea irreprensible, se supone que su testimonio tenga testimonio para que el evangelio no caiga en descrédito, tiene que haber una altura ministerial. Pero usted como leí el texto aquí, vamos a leerlo otra vez. En Salmo 141, verso 5, dice que el justo me corrija, será un favor, y que me corrija el recto será óleo excelente que no rehúsa mi cabeza. ¿Quién corrija a quién? Bueno, que me corrija. El salmista decía que me corrija el justo. ¿Por qué el justo? Porque cuando hablamos de una persona justa, la palabra justa es un sinónimo también de rectitud. Es una persona, amén, aleluya, que camina conforme a las Escrituras. Entonces, cuando usted tiene una persona que conforme a la Escritura lo va a corregir, esa persona va a tener un acercamiento a usted bíblico. Va a tener un acercamiento a usted a la Biblia. Va a tener un acercamiento conforme al orden bíblico. No significa que muchas veces la corrección no hiere, porque hay gente que se autohieren o se autolastiman, o que malinterpreta la corrección como como un intento de destrucción, cuando la corrección es un intento de corregir, ¿verdad? De corregir para que el cojo no se salga del camino.
Pero cuando el justo, cuando el recto te corrige, el salmista decía que el justo me corrija será un favor. Es una bendición que el justo te corrija. Y dice, y que me corrija el recto es como óleo excelente que no rehusará mi cabeza. Oh, gloria al nombre de Cristo. Mira, hermano, cuando te corrige el recto es un favor. Cuando te corrige el justo es un favor. Y cuando te corrige el recto es como óleo sobre tu cabeza. Amén. Entonces, ¿por qué hay tanta guerra? Porque la gente vive. ¿Por qué hay tanta guerra? Porque la gente vive. Hay cosas que se visten, amén, de corrección, pero son obras de la carne. Hay cosas que se disfrazan como corrección y como un celo de Dios, pero no son celos de Dios porque el Dios no obra así. Nada de lo que haga Dios va dirigido a destruir. Amén. Va dirigido a restaurar. Aunque la Biblia dice que la disciplina al momento no es causa de gozo, pero después produce frutos apacibles de justicia. Aquel que se somete a la disciplina del Señor, amén, aleluya, produce frutos apacibles de justicia. Cuando usted ve a esta gente con esta, ¿cómo le podemos llamar? Con este afán, con esta cosa de siempre estar corrigiendo. Por eso yo digo, mira, mi hermano, usted tiene que aceptar las críticas, depende de quién venga. Porque muchas veces el que critica al que tiene conocimiento es el que no tiene conocimiento, el que vive una vida mediocre. El que critica al que viaja es que porque no ha viajado y está deseoso de viajar. El que critica al que tiene una iglesia, mire, mi hermano, y nosotros tenemos que autoanalizarnos para ver que de dónde es que nace, ¿verdad? Si es un celo conforme a ciencia o conforme a un celo carnal. Amén. Porque la Biblia dice que hay gente que Israel tenía un celo, pero no era un celo conforme a ciencia, sino era un celo que ellos trataban de establecer su propia justicia porque era un celo sin ciencia. Y aquel que no tiene conocimiento bíblico, ellos tratan de establecer su propia justicia. No una justicia bíblica, no es lo que Dios establece, sino que ellos tratan de su propio afán, con su propio brazo humano, con su propio intelecto, con su propia fuerza, tratar de frenar a aquellos que ellos entienden que son falsos. Y tienes que entender algo, en el Antiguo Testamento hubo falso, en el Nuevo Testamento, en el comienzo de la iglesia, hubo falso. Y ahora en los tiempos finales habrá mucho más falso. ¿Qué tenemos que entender? Que los falsos siempre van a haber. Que los falsos siempre van a existir. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Mira, cuídate, como atalaya del Señor, cuídate que hay un falso por ahí que está engañando. Pero mi enseñanza tiene que ir dirigida para aquellas personas que están siendo engañadas para que no caigan en el error. Y si cayeron en el error, para que salgan del error. Pero cuando usted ve a una persona que solamente se dedica a denigrar a una persona en su defensa o en su supuesto corrección, es una persona que tiene un celo sin ciencia, es un celo carnal, es una corrección carnal, es una guerra carnal. Escucha bien, cuando usted ve a una persona que, por ejemplo, intenta corregir a alguien públicamente y que no ha seguido los pasos bíblicos de llamarlo aparte, que no ha seguido los pasos bíblicos de dialogar con ellos, con testigos, y luego coger estos medios de Facebook, aleluya, para comenzar a denigrarlo, porque muchas veces el celo carnal, la envidia, amén, la falta de perdón, las raíces de amargura, lo que hacen es contaminar a los demás. Por ejemplo, si yo tengo guerra con fulano, que dicho sea de paso, yo me considero que no tengo a nadie de enemigo, porque yo tengo planes de ir para el cielo. Y si tengo planes de ir para el cielo, se supone que en mi corazón exista el perdón. Se supone que en mi corazón exista el espacio para la reconciliación. Se supone que en mí no exista rencor, odio hacia nadie. No importa lo que hayan hecho. El evangelio de Cristo es un evangelio de amor. Si Cristo pudo confesar, perdónalos porque no saben lo que hacen, en nosotros no debe existir el rencor, el odio, la falta de perdón, raíz de amargura, porque por ella muchos son contaminados.
¿Y cómo, pastor? ¿Cómo son contaminados muchos? Porque, por ejemplo, si yo tengo guerra con X personas y yo me monto un avión y voy a Estados Unidos, voy aquí, voy a diferentes estados, y yo comienzo a denigrar a esa persona en su moral como persona, yo lo comienzo a denigrar, yo lo que estoy haciendo es una campaña en contra para quitarle la credibilidad a esa persona. O sea, yo no estoy defendiendo el evangelio, yo no estoy corrigiendo a nadie. Yo lo que estoy metido es una campaña personalista donde estoy tratando de que la gente le traten de quitarle el respaldo a esa persona, porque yo entiendo, yo creo que es mi enemigo. Entonces hay gente que son promotores, hay gente que son promotores de contienda, promotores de discordia, promotores de grupismo. Y eso fue lo que pasó en la iglesia, eso fue lo que pasó en la iglesia de Corintio. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y Pablo dijo, estableció algo bien grande. Pablo estableció, mi hermano, que aquí ni Pablo era grande, ni Cefa era grande. Aquí ambos son una misma cosa, son colaboradores. Tanto el que siembra, que es el que gana vida, como el que riega, que es el que disipula, que ese es el trabajo pastoral. Ambos nada son. Pablo dice, no son nada. Entonces nosotros aquí estamos en una campaña proselitista, de que la gente nos siga a nosotros, y todo aquel que se interponga en nuestro camino, en nuestras ideas, en nuestras opiniones, en nuestros conceptos, intentamos de alguna manera comenzar a hacer la guerra en secreto, para de alguna manera comenzar a poder quitar la credibilidad de esa persona para lograr nuestro objetivo. Es que lograr nuestro objetivo es que se le cierren puertas a esa persona, que esa persona, la gente no lo vean como una persona, ¿verdad?, seria, sino tratar de dañarle el testimonio. Y mire, hay muchas cosas que se esconden detrás de la corrección, y hay muchas cosas que se esconden detrás de lo que es la defensa del evangelio. Y nosotros tenemos que ser personas que discernamos las cosas por el Espíritu. Amén. La sabiduría animal y diabólica es una sabiduría que está dirigida, que son movidas por los celos, por las contiendas, por las disensiones. O sea, y tenemos que nosotros comenzar a entender cuál es la diferencia entre una verdadera defensa del evangelio, cuál es una verdadera corrección. Amén. Cuando usted ve, por ejemplo, vamos a mencionar, cuando usted ve una persona de mucha influencia, que muchas veces inclusive, yo no sé, mi hermano, muchas veces la sana doctrina, la gente solamente lo definen en falda y pantalón. Aleluya. Y muchas veces usted ve que son pentecostales de sana doctrina, pero ahí comparten del adventista, comparten del calvinista, comparten del liberal, y comparten ahí de Yesenia Ten, que supuestamente Dios le dijo que se divorciara. Ahora, cuando yo menciono ese nombre, mi objetivo no es denigrar la persona en su asunto personal como persona, sino que yo trato de alertar, decirle, bueno, esta mujer dice que Dios la mandó a divorciar. Pues yo no sé qué es ese Dios que manda a divorciar a la gente. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando yo hago este tipo de comentarios, mi asunto no es denigrar a la persona, mi asunto es defender el evangelio, porque no está escrito en la Biblia. ¿Cómo es que Dios le manda a alguien a decir que se divorcie? ¿Y por qué yo lo hago? Porque como son personas de alta influencia, si esa persona de alta influencia dice, Dios me dijo a mí que me divorciara, pues usted, ¿qué va a pensar las personas que la siguen a ese tipo de ministerio, que muchas veces le dan más credibilidad a la persona o al ministerio que lo que la Biblia dice? Amén, aleluya. ¿Qué podemos esperar? Que todo aquel que tenga un problema matrimonial, de la igual manera que Dios le habló a esa persona que se divorcie, pues ahora vamos a tener un desbarajuste en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que ahora todo el mundo Dios le va a decir que se divorcie. Cuando eso no pasa el filtro de la palabra del Señor. Entonces fíjese bien, uno se mantiene en el tema, uno se mantiene centrado en el tema, ¿verdad? Porque lo valiente no debe quitar lo cortés. Por ahí nuestro hermano Alexander Amano dice en Proverbios capítulo 16, verso 6, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Muy bien, ¿verdad? Y la misericordia tiene una definición muy interesante. La definición es la manifestación externa de la compasión que ofrece los recursos,
necesario para atender la necesidad. O sea, la misericordia no es una expresión verbal, la misericordia es una acción que ofrece recursos para que la gente se aparten de su maldad. O sea, no solamente yo tengo que educar a la gente, yo tengo que darle herramientas a la gente para que la gente se aparten y comiencen a practicar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, y lamentablemente estoy notando esto que lo que produce es discordia. Y por eso mismo, porque hay otros requisitos para nosotros poder entrar al ministerio, es que no seamos neófitos. Y la persona neófito, en definición, lo que significa es una persona nueva, una persona recién iniciada. Y cuando Pablo habla de los niños espirituales, la palabra hebrea que utiliza para los niños espirituales es sin poder hablar. La palabra que define niño en el hebreo es sin poder hablar. Entonces, cuando un niño está en su desarrollo, lo que hace es balbucear y no se le entiende mucho lo que habla. Y por eso es que hoy en día, lamentablemente, tenemos personas en los altares, personas que no conocen ni siquiera las doctrinas fundamentales, que no aman las escrituras, que solamente su fundamento bíblico es una canción de Barak, una canción de yo no sé que los cantantes ahora ni, amén, yo no sé ni los, amén, no sé mucho de nombre de cantantes, amén, donde tenemos una generación que conoce más de las estrofas, de las canciones que de los fundamentos bíblicos. Entonces la iglesia hoy en día se fundamenta en coritos, se fundamenta en estrofas, se fundamenta en lo que el evangelista dijo, en lo que dijo fulano por YouTube, en lo que dijo mengano por Facebook, pero la gente no van a la fuente, que es la palabra del Señor. Entonces tenemos hoy un total descontrol, donde lo he dicho, donde hay personas que ni siquiera han pasado ni siquiera el discipulado y ya pretenden ser maestros. Una ancianita en estos días mientras predicaba, después que prediqué, una ancianita me dijo, esa ancianita, mi hermano, que aunque no tenían mucho, pero tenían al Espíritu Santo. Me dijo, mira, yo escucho a un predicador diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y yo dije, qué embustero, me dijo la anciana. Aleluya. Y o sea, son personas que tienen discernimiento, son personas que por más que vean, ellos saben discernir el mensaje. Aleluya, pero lamentablemente tenemos hoy gente que promociona más las profecías que la gente dan y los sueños que la misma palabra del Señor. ¿Quién corrige a quién? Esa es la pregunta. Amén. Debido al problema existente, que no solamente el problema existente es la apostasía, sino que el problema existente no solamente la apostasía, sino el desorden, el caos, la anarquía, la falta de sometimiento, el desorden ministerial que estamos viviendo, que cada cual corre por la de ellos. Personas egocentristas, donde se exalta más la figura del hombre, donde la gente quiere ser alabado, reconocido, donde yo quiero llegar al ministerio y no importa quién tenga que pasarle por encima, no importa quién yo tenga que hacerle daño, no importa las mentiras. Yo creo que hoy en día la integridad está huérfana. Yo me quedo sorprendido porque usted como pastor conoce muchas cosas de primera mano y muchas cosas que son reales. ¿Y cómo es posible que la gente mienten? Amén, aleluya. Inclusive hacen programas de radio completos dedicados a atacar a cierta persona simplemente porque no estén de acuerdo con sus pensamientos. No estoy hablando de temas doctrinales, estoy hablando de cosas triviales. Amén. Sacan tiempos para mentir, crear mala sospecha, crear falta de credibilidad en otras personas. Amén. Y estamos en un tiempo peligroso, estamos en un tiempo de donde estar escondido de lo que pasa la indignidad y estar buscando la presencia de Dios como nunca antes. Uno de los ataques más fuertes, el ataque de Satanás. Yo sé que hoy es 31 de octubre y la iglesia solamente se acuerda de Satanás los 31 de octubre, de los brujos, de la guerra espiritual los 31 de octubre. Pero permítame decirle que la guerra espiritual son los 365 días del año. Amén. Y los demonios, para poder actuar y hacer daño, necesitan cuerpos. Necesitan cuerpos para poder operar. Y hay tanta gente carnal, amén, con nombre de cristianos, que esos demonios, amén, poseen, porque ahora vamos para un tema ahora. ¿Podrá un cristiano estar poseído por los demonios? Bueno, un cristiano verdadero,
porque eso se dijo en Antioquía. Un cristiano verdadero no tiene demonios. Pero hay muchos con nombre de cristianos que no son cristianos, porque cristiano tiene que haber un nuevo nacimiento. Y hay muchas personas, los demonios necesitan un cuerpo para hacer daño. Los demonios necesitan un cuerpo para robar, matar y destruir. Si no tienen un cuerpo, ellos no pueden matar, robar y destruir. Ellos están buscando un vehículo para que le presten sus miembros, para presentarlos como miembros a la iniquidad, al pecado. Necesitan unos brazos, necesitan unas piernas, necesitan unas manos que asesinen, necesitan una boca que hablen perversidades, que calumnien, que difamen, que hablen mentiras. Amén, que señalen, que juzguen, que critiquen. Están buscando una boca. Y hoy más que nunca vivimos una guerra espiritual terrible. No solamente la gente se acuerdan, como dijo ahorita, de los brujos, de los hechiceros, de los santeros. Amén, de los satanistas. Amén. Nosotros hemos tenido experiencia con este tipo de personas. Y mire, mi hermano, nosotros nos acordamos del diablo más que el 31 de diciembre. Ya mañana la gente se le olvida de la guerra espiritual que estamos viviendo. Ya mañana la gente se le olvida, aleluya, de la guerra espiritual que estamos viviendo con los brujos que se levantan, amén, que hacen culto a las 2, a las 3 de la mañana mientras la iglesia está durmiendo y roncando. Porque si usted hace un ayuno, la gente no van a las 6 de la mañana a la iglesia y son los primeros en quejarse y queremos ver la gloria de Dios. Entonces, nos acordamos de la guerra espiritual más que el 31 de octubre. Y los demonios necesitan cuerpos. ¿Qué cuerpos? Cristianos apagados, con nombre de creyente, pero que no tienen un nuevo nacimiento. Gente que le presten sus miembros para la iniquidad. Gente que le presten su lengua para el bochinche. Gente que le presten su boca, amén, aleluya, para calumniar, para señalar, para difamar. Amén, aleluya. Gente, los demonios están buscando cuerpos. Y hay gente que le prestan. Usted no ve que Pedro dijo, aleluya, wow, Cristo, cuando Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dijo, wow, tremendo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Amén, pero 2 o 3 textos más abajo, amén, pero estaba impidiendo que Cristo fuera al Calvario. Y que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, en un momento estaba en el espíritu, y en otro momento estaba en la carne, en la chuleta, en el bistec. Amén, estaba carnal, y el diablo, donde hay carne, utiliza la carne. Entonces, hoy la guerra que tienen los pastores es más fuerte que nunca. Hoy la guerra que viven los ministros de Dios. Yo estoy hablando de los ministros de Dios. No los que se llamaron ellos, ni los que se ungieron ellos mismos, ni los que dividieron iglesia, ni los que tienen los requisitos bíblicos. Yo estoy hablando de los ministerios verdaderos, de los que llamó Dios, de los que comenzaron de abajo, de los que no dividieron iglesia, de los que comenzaron en las marquesinas, de los que comenzaron con carpa, de los que comenzaron en sus casas. Yo no estoy hablando de esa gente que se meten en la iglesia, dividen las iglesias y después dividen una iglesia. Dicen, no, Dios me llamó al ministerio, el Señor reprenda al diablo. Dios bendiga a mi hermano Gabriel Antonetti, un abrazo, mi hermano. Y al evangelista Alessandro Lamar, el pastor Aramis del Valle, allá en Florida. Entonces, yo estoy hablando de ministerios verdaderos, serios, que queremos cumplir con el llamado de Dios. Que eso, aleluya. Y mucha gente, mi hermano, hay gente que les prestan sus miembros, aleluya, para presentarlo al pecado, su boca, sus lenguas, sus brazos. Amén. Y hoy en día, ¿dónde los tenemos? ¿Dónde es la guerra más terrible? Mire, yo no le tengo miedo al brujo, ni al hechicero, ni al santero, ni al agorero. Porque siempre y cuando usted se mantenga, hermano, en una vida de oración, de consagración a Dios, cubierto en el Espíritu Santo de Dios, sin puertas abiertas, el diablo no va a poder. Ahora, a un cristiano que no tiene temor a un cristiano, escuche bien, que no tiene nuevo nacimiento, aleluya, que presta su lengua para difamar, que presta, aleluya, su boca para hablar mentira, para calumniar, que no tiene el temor de Dios. Por eso que dijo David, Señor, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Entonces, en muchas ocasiones, estas personas que no tienen temor de Dios, porque al diablo usted lo reprende y se va, pero usted ora para que Dios reprenda a un hombre, un cuerpo físico, que el diablo está usando su intelecto, su voluntad para hacerte daño. Esa gente, aleluya, el diablo los utiliza y con una reprensión no se van a ir. Esa gente solamente Dios los para por algo, por enfermedades, por algo que pase. Pero, ¿qué quiero decirte? Que usted reprende al diablo y obedece, pero usted reprende a un hombre y el hombre le hace frente. El hombre le hace frente porque la rebelión. Y imagínense, hermano, si el corazón del hombre no es tan perverso. Amén, aleluya, que hace poco estaba preparando este asunto de
del milenio, cuando Satanás sea atado por 1000 años y suelten al diablo, usted sabrá que va a haber gente que se rebelan aún contra de Dios, viendo el ministerio reinal de ministerio, el reinado milenial de Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Va a haber gente que se van a revelar como los granos de la arena del mar, dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra la condición del corazón del pueblo, porque hay gente que son malos de corazón. Es más, hay gente, mi hermano, que le hacen las vacaciones al diablo. Hay gente que Satanás, hermano, le da así y ellos siguen por ahí para abajo porque le hacen las vacaciones al diablo. Porque una cosa es que la gente obren movidos por los demonios, y otra cosa es la maldad del corazón del hombre que está metido y arraigado y cimentado en el corazón del hombre. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Entonces, en estos tiempos, la gente habla de los brujos. Usted si tiene a Dios, el ministro de Dios, entra un brujo a la iglesia, usted sabe que es un brujo. Entra un santero a la iglesia, usted sabe que es un santero a la iglesia. Pero si entra un hipócrita en la iglesia, ahí sí que tiene el discernimiento de espíritu. Si entra esta gente, aleluya, con el espíritu de Absalón, como el salmista decía en el Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que dicen, para ti no hay salvación, pero tú eres mi gloria, mi Dios, y el que levanta mi cabeza, tú eres mi escudo, ¿sabes? Entonces, ¿qué decía? Que el salmista de David decía, cuánto se han multiplicado mis adversarios, que aún mi propio hijo Absalón se ha revelado en contra de mi vida. Mire cuánto es la batalla de los hombres ungidos por Dios y la gente que Dios ha llamado, que aún los mismos hijos de la casa se levantan, aquellos que comían contigo, aquellos que tú le enseñaste a orar, aquellos que vigilaban contigo, aquellos que tú los levantaste, que tú los restauraste, y hoy son tus peores enemigos. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Mira qué tremendo. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Esa es la guerra espiritual que estamos hablando. Gente que se endemonian, gente que le prestan al diablo la boca, que le prestan al diablo sus brazos, sus piernas, para obrar en maldad. Aleluya. Para obrar en maldad. Gloria al nombre de Jesucristo. Y atacar los hombres de Dios. Alabado sea Dios. Ahora vivimos otra realidad. Otra realidad es que todo el mundo alega que los persiguen. Y todo el mundo alega que son vituperados y que son calumniados. Permítame establecerle una diferencia entre lo que es calumnia. Cuando hay calumnia, no hay evidencia. ¿Te escucho eso? Cuando es calumnia, no hay evidencia. Cuando hay evidencia, deja de ser calumnia. Pero todo el mundo se escuda, ¿verdad? Ese es otro. Eso, a mí me gusta predicar balanceado, de las dos posturas. Entonces hay gente que dice, no, que me están persiguiendo. Muchachos, ¿cómo que se están persiguiendo si tú estás dando motivo para que hablen de ti? O sea, la gente dice, no, que están acusando que yo estoy en adulterio. Pues mi hermano, si usted se pasa a la 1 de la mañana en un carro con la mujer que no le pertenece, ¿qué usted cree que la gente van a decir? La Biblia habla de apariencia de pecado. La Biblia habla de apariencia de pecado. La Biblia habla de apariencia de pecado. La gente dice, no, que si aquello. No, porque hay gente que la acusan falsamente. Y hay otros que se buscan las acusaciones. Hay otros que buscan que la gente hable de ellos. Aleluya. ¿Ve? Entonces otro punto de vista también, cuando la gente corrigen, amén, rápido la gente alega persecución. Cuando la gente corrige, la gente alega, no, que me quieren destruir, no, que me quieren parar el ministerio. Y mucha gente salen de las iglesias enojados, alegando que la gente los quiere parar el ministerio. Mire, mi hermano, cuando usted camina mano a mano con un pastor, usted se somete. Y usted se somete porque el sometimiento, escuche bien lo que significa sometimiento. Sometimiento con usted voluntariamente rinde su voluntad a la voluntad de otro. Y claro que hay pastores que son manipuladores. Y claro que hay pastores que piden el crecimiento ministerial. Pero hay gente que son de Dios, hermano. Hay gente que quiere levantar ministerio. Alabado sea Dios. Hay gente que tiene la visión de levantar ministerio. Yo tengo el sentir de levantar ministerios en mi iglesia. Y tengo ministerios en mi iglesia. Pero no significa que yo voy a dejar esos ministerios que anden como a ellos les dé la gana. Que anden por la libre. No, hay algo que hay una sujeción. Tienen que rendir cuenta. Tienen que sujetarse. Amén. Tienen que caminar porque van a preguntar ¿de qué iglesia tú eres? No, tú eres de la iglesia de Omar Lugo y tú andas desordenado por ahí. No, hermano. Nosotros tenemos que andar con una altura. Tenemos que andar con testimonio. Y lamentablemente hay gente que no tienen credibilidad porque no tienen testimonio. Nunca se soy. ¿Cómo es posible que hoy tú seas pastor y tú nunca diezmaste? Alguien que me explique eso. ¿Cómo es posible que la gente diga no, que
Entonces, cuando ellos esperan que uno los respalde, hay gente que esperan en su desenfreno que uno los respalde. ¿Cómo yo te voy a respaldar si ni siquiera tú te has sentado en una silla para restaurarte? Porque yo entiendo que la gente se restauran sentado. La gente no se restauran en un altar. La gente se restauran en la silla. La gente se restauran sujetándose. Gente dice, no, pastor, ¿usted cree que Dios restaura? Claro que yo creo que Dios restaura. Dios restaura y Dios perdona cualquier pecado menos la blasfemia del Espíritu Santo. Y si te caíste, levántate en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber un testimonio. La gente está manchando el testimonio de la iglesia. Y hace poco yo predicaba bajo un tema, sé ejemplo. Amén. Pablo le decía a Timoteo, preséntate tú como ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en pureza. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que en los posteros tiempos venían tiempos peligrosos, hombres amadores de sí, vanagloriosos, implacables, amadores de sí. Aleluya, amadores de los deleites del mundo más que de Dios, difamadores, malagradecidos. Eso lo dice la Biblia. Entonces Pablo sabía que como venía ese tipo de personas, Pablo le dijo a Timoteo, preséntate tú como un ejemplo. La palabra ejemplo es un modelo a seguir. Qué poco ejemplo hay modelos a seguir hoy en día. Porque la gente quiere imitar las lenguas de G. Ávila. La gente quiere los estadios llenos de DJ Ávila. Ahora hay una competencia a ver quién es sucesor de G. Ávila. Mire, mi hermano, déjese de bobería. Aleluya. G. Ávila fue G. Ávila. Amén, aleluya. Y cada ministro fue él. Aquí Dios está buscando gente que imiten a Cristo, que marquen la diferencia. La palabra decía, muéstrate tú como ejemplo de buenas obras. Mi hermano, ¿usted sabe qué? La Biblia dice que Moisés Dios le reveló y le dijo, mira, él conforme el tabernáculo, conforme al modelo que yo te lo mostré. El tabernáculo tenía medidas, el tabernáculo tenía los materiales de construcción, el tabernáculo era un plano de cómo Dios quería su casa. Y hay gente que han hecho con el plano, mire, han hecho con el plano así, lo han tirado a la basura, han roto el plano de Dios para establecer sus propios planos. Ya no hay ejemplo a seguir. A su nombre será la gloria. La Biblia dice, preséntate tú como ejemplo. Cuando usted mira el consejo, que es una carta pastoral, aleluya, primera, segunda Timoteo y Tito, aviva el fuego de Dios que está en ti, porque Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. ¿Sabe? Entonces el enfoque de hoy en día es, hay que hablar lengua para que la gente sepa que Dios me está usando. Y yo hablo lengua de los 14 años. Lo que pasa es que hoy en día hasta las lenguas que habla la gente son falsas. Son tan y tan falsos que hasta las lenguas que hablan son imitadas. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Y hoy en día hay una falsedad. Hay muchos impostores que se han metido dentro de la obra del Señor. Aleluya. Usted, hermano, ¿usted por qué cree que el gobierno no respeta a la iglesia? ¿Por qué usted cree que el gobierno no respeta, la sociedad ya no respeta a la iglesia? Por el mal ejemplo. No hay ejemplo. No hay ejemplo. No hay modelo. La gente han hecho como le dé la gana en la obra de Dios. Pero llegará el día, mi hermano, que cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta al Señor. Por vuestras acciones, sean buenas o sean malas. Que Dios nos ayude a vencer. ¿Quién corrija a quién? Hay un fórmula a lo que tú haces en Facebook. Que tú vas y te metes por allá y aquel a fulano, a sultano. Comienza a tirar la indirecta. Eso no es corrección, eso es carnalidad. Cuando usted comienza a tirar indirecta, eso es la obra de la carne manifestándose. Amén. Cuando usted comienza a tirarle que si fulano, que se tenga cuidado con fulano, tenga cuidado. No, vamos a hablar las cosas claras. Hable con nombre y apellido. Y si tiene algo que decir, háblelo sin miedo. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero hay 2 o 3 por ahí que están escondidos bajo la obra de la carne. Amén. Bajo el celo carnal, bajo la envidia carnal. Y yo he aprendido a seguir consejos de personas que han construido algo con su vida. Hay personas que usted los ve que han brincado 500 iglesias. Que donde quiera, es como hace poco que estaba predicando en una iglesia. Y usted sabe que los pastores hay cierta confianza. Y me dijeron, ¿usted conoce a fulano de tal? Yo dije, más o menos. Y cuando el pastor me dijo, muchacho, varón. Yo dije, vamos a dejarlo ahí. Y qué triste que hay gente que visitan, hay gente que pertenecen a la iglesia, pero cuando sale de esas congregaciones deja un mal sabor. Y luego usted los ve predicando sana doctrina y matando a todo el mundo
y ellos son los más santos y no hay más nadie santo más que ellos, y ellos son los profetas y ellos son los evangelistas y ellos son los que están llamados a corregir y ellos son los atalayas, ellos son los tremendos. Pero cuando usted mira las credenciales, mire mi hermano, no hay credenciales para corregir. ¿Cómo usted me habla a mí de sana doctrina si usted nunca se sometió a un pastor? ¿Cómo usted me habla a mí de sana doctrina si usted es un canguro? Usted pasa brincando de iglesia en iglesia. ¿Cómo usted me va a hablar de sana doctrina si tu ministerio nació de una división? ¿Cómo usted me va a hablar de sana doctrina si usted está, mi hermano, aleluya, no hay testimonio? Alabados a la gloria. No hay un ejemplo, no hay credibilidad, no hay integridad. ¿Sabe? La gente, en vez de estar construyendo su propio ministerio, que si hicieron algo mal, rectificarlo, pedir perdón, humillarse. Y si saliste de un revolú de una iglesia, ya, pastor, mira, yo entiendo que lo hice mal, pastor, me humillo, yo quiero comenzar bien delante de la prensa. Pero ni eso. Usted ve que hay gente que lo que dejan son mal sabores donde quiera que se paran. En cada iglesia que se congrega, donde van, lo que dejan un sin sabor. Malas experiencias los pastores. Y usted los ve por ahí, hermano, pero ellos hablan de los que se promocionan y ellos se pasan promocionándose. La careta de ellos aparece donde quiera. Alabado la gloria de Jesucristo en esta hora. Y usted ve ese afán de la gente querer ser reconocido, que la gente los aplaude, que la gente los reconozca, de que la gente... ¿Sabe cómo se llama eso? Hay mucha gente que han entrado en ministerios heridos. Porque si aquí usted tiene, hermano, gloria al nombre de Jesucristo, una autoestima baja, eso el diablo lo puede utilizar, gloria al nombre de Jesucristo, para en su contra. Porque usted va a una persona que se va a sentir mal por todo lo que el pastor diga, por toda corrección, por todo, se va a sentir mal. Hay gente que tienen que desintoxicarse del mundo, hermano, que tienen que desintoxicarse, vivir a la palabra del Señor, para que podamos ser ministerios efectivos en la obra del Señor. Yo no estoy hablando, ¿verdad? Porque yo soy, la gente dice, no, pero entonces, ¿qué tú te crees? Mejor no, yo no me creo nada, yo estoy hablando de lo que yo he visto, lo que yo siento, yo le confieso algo todos los días, pienso, hermano, ¿por qué la iglesia está como está? Y yo pienso, Señor, pero no entiendo por qué la iglesia está así, por qué tanta pesadez en los aires, por qué usted va a predicar, no se sienta a Dios. Y yo estoy hablando, hermano, de un mover genuino. No es que yo comience a cantar un corito de 700 millas por hora, le revuelque la emoción de la gente y la gente comience a danzar. No estoy hablando de un mover genuino de Dios. De que cuando usted salga, cuando el mover genuino de Dios se manifiesta en la palabra. Amén. Porque hay moveres de Dios que son artificiales. ¿Sabe? Yo siempre digo, la diferencia de un mover de Dios es que cuando se acaba la campaña, la presencia de Dios se queda en las personas. No solamente hay un ambiente de campaña, la gente se goza, y cuando se acaba la campaña, se acabó el mover de Dios. No, hermano, eso no es avivamiento. Y no hay un día que yo no paso, hermano, que yo me pregunto a mí mismo qué es lo que pasa en la iglesia de hoy. Que ya Dios no se mueve como se movía antes, que no hay esa sensibilidad, que no hay ese mover, amén, de la sensibilidad del Espíritu Santo. Ese mover, tiene que haber un predicador especial, las campañas tiene que haber 30 cantantes para que la gente vaya, para que la gente sientan a Dios, hay que estimularlo completamente. Alaba a Dios, ¿cuántos alaban a Dios? Párese, brinque, déle un brinco de Dios, un grito de júbilo, de aquí para allá. Y no hay ese mover genuino de parte de Dios. No hay un día que yo no pienso qué es lo que pasa en la iglesia de hoy, qué es lo que nos está pasando. Y son estas cosas ocultas, mi hermano. Son estas cosas que no se ven. Son estas zorras pequeñas. O sea, la gente atacando lo externo. Claro que yo creo en la santidad externa. Pero si usted no saca primero lo del corazón, si usted no saca la envidia, el rencor, los celos, las contiendas, las disensiones. Imagínense que el adulterio no comienza en el acto, comienza en el corazón. Alabados a Dios, porque si hay algo que Dios está mirando en nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Hace poco prediqué bajo el tema qué culto le estamos dando a Dios, qué culto, qué servicio cómo nos estamos presentando delante de Dios. Entonces nos hace falta volver al secreto, nos hace falta volver a que Dios nos moldee, nos hace falta volver a la humillación. Nos ha enseñado tanto a escudriñar los espíritus que se nos ha olvidado a examinarnos a nosotros mismos. Antes de usted examinar a otro, examínese usted, mi hermano.
Examínese usted. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué lo hace? Examínese. Nos hemos dado la tarea a examinar a nosotros, a otros, y hemos perdido el tiempo, hemos perdido la perspectiva de examinarnos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude. Dios bendiga al evangelista Alexander Amaro, a Carlos López Serrano, que está por ahí, a Harvey Hill, Ipus, te bendiga, pastor. Aleluya, al evangelista Eric Rivera, Dios te bendiga. Tiene que reinar un evangelio de cordialidad, de respeto. Yo digo que hay cosas que en el evangelio hacen falta, que son tan elementales, que ni siquiera pertenecen al evangelio, como lo es el respeto. Amén, la cordialidad, la solidaridad, ser solidario, ser respaldar, identificarte con el dolor ajeno. Amén, pero la gente, por ejemplo, como hace un año atrás se me murió mi papá, y pues estábamos escribiendo cosas por ahí, y parece que a alguien no le estaba gustando, y le estaba diciendo, sí, hermano, esa gente que le hablan a los muertos por Facebook. Mire, mi hermano, yo sé que mi papá está en el cielo y que no está viendo lo que yo le estoy escribiendo ahí, mi hermano. Pero aprendamos a ser solidarios. Aprendamos a identificarnos con el dolor de los demás. Lo valiente no quita lo cortés. Obviamente no está queriendo nada malo, pero hay gente que están velando a la guira, que ellos no comentan nada, pero están esperando que usted se zafe o que se resbale en una cáscara para atacarlo. Que Dios nos ayude, hermano, a buscar al Señor como nunca antes, y que nos ayude el Señor a alcanzar la meta más grande, que es el cielo. Si miramos los hombres, desfallecemos. Si miramos al hombre, desmayamos. Amén. Que miremos a Cristo. Mira a Cristo, hermano. Mira a Cristo. Porque todo esto que hemos hablado va a seguir. Todo esto va a seguir. Todo esto va a abundar. Nosotros miremos a Cristo. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación de la maldad ha producido que el amor de muchos se ha enfriado. El amor a los hermanos. El amor, aleluya, unos a otros. Los 10 mandamientos se resumen en amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí usted resume los 10 los mandamientos, los resume la ley, los profetas los resumen eso. Y ni siquiera podemos cumplir con ese requisito. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude a vencer. Que no se contamine tu corazón. El enemigo, quiero finalizar con esto, el enemigo, la guerra espiritual más terrible que puede librar cualquier hombre, es que el enemigo quiere envenenarte tu corazón. Pablo iba camino a Roma. Los vientos contrarios no lo pudieron detener. El naufragio no lo pudo detener. La indiferencia de la isla de Malta de los nativos no lo pudo detener. El enemigo intentó con una víbora, inyectándole veneno, para que ese veneno corriera en su interior. Hay cosas que no lo van a parar, hay cosas externas, vientos contrarios, pero hay a veces víboras en el camino, hay serpientes en el camino que intentan inyectarnos el veneno en nuestro corazón para tratar de contaminar nuestro corazón, para que de alguna manera nosotros levantemos coraza y levantemos, hermano, amén, aleluya, esa indiferencia, esa falta de amor de Dios en nuestra vida, muchas veces producto porque el enemigo quiere herir nuestro corazón. Hay mucha gente herida en el camino porque le han prestado oído al que no tiene que prestar oído. El que cree que el ministerio es algo fácil se equivoca. Esto es una vida de enfoque, hermano, enfoque. A veces el diablo utiliza y te llaman de aquí, te dicen por aquí, mira fulano y mengano, están haciendo esto es lo que pasa. El diablo trata de desenfocarte. Enfócate, hermano, ministro de Dios, enfócate en lo que Dios está haciendo en tu vida, porque muchas veces perdemos el enfoque de lo que Dios está haciendo en nuestra vida para enfocarnos en lo que el diablo quiere hacer, el ataque del diablo. Obviamente no ignoramos sus maquinaciones,
Pero muchas veces perdemos el enfoque de lo que Dios está haciendo con nosotros en el momento, de lo que Dios está haciendo para enfocarnos en aquello en lo que el diablo quiere que usted se enfoque. Y hay mucha gente que el enemigo ha logrado tocar su corazón. Amén. Y se contamina. Y a veces nosotros tenemos que subir. Escucha bien y voy a terminar con esto. La Biblia dice, mira, Timoteo, retén las palabras sanas. Y mire, un pastor me explicó algo, luego yo estudié y el pastor me dijo una gran verdad. El pastor me dijo una gran verdad, me habló. Muchas veces nos enfocamos en la sana enseñanza, pero también tiene una aplicación de que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, la palabra sana significa higiene. Y significa que aquel que pretenda enseñar sana doctrina tiene que tener una higiene, o sea, el corazón no puede estar contaminado. Por eso que la Biblia dice que del anciano no puede haber doblez en su corazón, no puede haber una doble intención. Nosotros tenemos que subir al púlpito con un corazón transparente, de hablar la verdad que Dios ponga en nuestro corazón sin ninguna doble intención, con un corazón sano, hermano, con un corazón que venga, un corazón que no tenga sospecha, que no tenga rencor, que no tenga envidia, que no tenga celo, que no tenga deseo de contienda, sino que predique lo que Dios le diga que predique. Y muchas veces solamente nos enfocamos, no en la sana doctrina, pero el que está predicando sana doctrina estará sano su corazón. Porque uno de los requisitos para nosotros poder predicar sana doctrina es que nuestro corazón esté sano. Y si no hay sanidad de nuestro corazón, no podemos predicar sana doctrina. Porque aunque estés predicando una verdad, porque los fariseos predicaban una verdad, digámonos, la Biblia dice que Cristo dijo, hagan todo lo que los enseñen, pero no hagan conforme a sus obras. Entonces, los fariseos predicaban una verdad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, muchas veces se sienten contentos o se sienten con el sello que están predicando sana doctrina porque están predicando una verdad. Pero muchas veces obviamos que para predicar sana doctrina, la palabra sana doctrina, el apóstol Pablo estaba diciendo que sea higiene, tiene que haber una higiene. O sea, yo para servir una comida, si yo estoy sucio para servir una comida, yo contamino la comida a la hora de servirla. Por eso que muchas veces que sirven comida tiene que haber guantes, tiene que haber una higiene. Amén. Y si yo estoy sucio y esa comida que es limpia, yo la estoy tocando con las manos sucias, yo estoy contaminando esa comida. Tiene que haber una higiene primero en mí para yo poder predicar una sana enseñanza. Si yo estoy enfermo, yo no puedo, aunque la gente oiga que lo que estoy hablando es una verdad, puede ser que mi verdad sea con una doble intención de hacerle daño a alguien. O sea, tiene que haber una higiene, tiene que haber un corazón puro, sincero delante de Dios. Cuando hablamos la verdad, no puede haber una doble intención. Amén, de sed de venganza, con ira, con enojo. Tiene que haber limpieza. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que subir al púlpito con esa limpieza espiritual, con esa limpieza de poder transmitir una sana enseñanza. Porque los fariseos, aunque hablaban muchas verdades, contaminaban esa verdad con su corazón contaminado. Y nosotros tenemos que tener un corazón limpio delante de la presencia de Dios. La Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Y algún día vamos a tener que darle cuenta al Señor por las cosas buenas y por las cosas malas. Por eso que tenemos que buscar a Dios como nunca antes. Amén, hermanito. Y el que predica una verdad tiene que estar seguro que no venga de un corazón contaminado, porque si predicamos con un corazón contaminado, estamos contaminando la sana enseñanza de la palabra del Señor con vuestras carnalidades, porque puede ser que prediques una verdad, pero esa verdad sea para tirarla a fulano, para tirarla a mengano. Entonces, si no hay un corazón puro, usted predique lo que Dios le manda a predicar a esa hora. ¿Sabe? Yo no puedo decir, bueno, yo sé que fulano está ahí, yo voy a predicar esto porque yo sé cómo fulano está ahí, le voy a predicar esto. No.
Tiene que haber un tiempo de intimidad con el Señor para nosotros poder expresar y predicar lo que Dios quiere que usted predique. Aquí no es cuestión de predicar fuerte, predicar lindo, es lo que Dios quiere que usted predique. Muchas veces nosotros catalogamos, no, que a mí me gustan los mensajes fuertes. Pero mi hermano, todos los mensajes de Cristo no fueron fuertes. Hubo mensajes hubo mensajes de aliento, mensajes de esperanza, mensajes escatológicos, mensajes doctrinales. y muchas veces lo que la gente, hay otros que si no le predica a rajatabla no se gozan. Entonces, mira qué tremendo. Entonces, no es cuestión, la sana doctrina no tiene que ver nada con predicar que si es fuerte, no. Prediquemos lo que Dios nos dé. Predica lo que Dios te dé. Predica lo que usted se encerró en el secreto para predicar ese mensaje. Predique lo que Dios le dé. Amén. Porque muchas veces estamos catalogando. Amén. Catalogando los mensajes. Por ejemplo, si predicamos de amor, ya esto es un liberal, está aflojando el mensaje. Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, le está diciendo: no os rehusé a predicar el consejo completo de la palabra. ¿Sabe? Entonces nosotros nos rehusamos a predicar el evangelio completo de la palabra simplemente para enfocarnos en esos mensajes que nos identifican a nosotros como mensajeros de sana doctrina, y pasamos por alto ciertos mensajes que son necesarios en la iglesia. La iglesia no se predica de matrimonio, la iglesia no se predica muchas veces de la familia, la iglesia no se predica de la sanidad interior, de la restauración, de las relaciones, amén, aleluya, como matrimonio, de todos estos temas que hay que abundar en la iglesia, de la finanza. Si usted habla de finanzas, se lo va a llevar el diablo. Usted es un avaro, pero sin finanzas no corre la iglesia. Entonces nosotros tenemos clasificados mensajes que son de sana doctrina y mensajes que no son de sana doctrina. Pero ¿quién te dijo a ti eso? La sana doctrina nace completamente de la Biblia. La sana doctrina nace de una enseñanza bíblica. Alabado sea la gloria de Jesús. Aquí no podemos fragmentar la Biblia como este pasaje es para los liberales y este pasaje es para los de sana doctrina. Es anunciar el consejo completo de la palabra. El apóstol Pablo dijo: no os rehusé predicar el consejo completo de la palabra del Señor. Entonces, tiene que haber higiene en nuestro corazón para que la sana doctrina sea efectiva. Si hay un corazón contaminado, aleluya, aunque prediques una verdad, será una verdad fariseica. Cristo dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. Y aquí no solamente se predica con la palabra, se predica con las obras, y se predica con el ejemplo, y se predica con el fruto. Hay gente solamente que predican con palabras, pero no predican con el ejemplo. Así que yo les dejo por aquí. Oremos a Dios. Como yo creo que el Señor es el Señor de los 365 días del año. Amén. Hoy se conoce como Halloween, el Día de las Brujas. Pero Dios es el Dios de los 365 días del año. Y la Biblia dice que ninguna alma forjada contra ti prosperará, y que Dios condenará toda lengua que se levante en juicio en contra de ti. Eso lo dice la Biblia. Dice que conspiraré contra ti, 100,000 lo hará, delante de ti caerán. La Biblia dice que por un camino vendrán, pero por 7 tendrán que huir. Eso dice la Biblia. Y yo reclamo esa promesa. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Que Dios nos ayude a vencer. Amén. Así que, muchachos, déjalo ahí. Ay, Dios mío. Dios bendiga, pastor, amén, por ahí. Pastores, evangelistas, gloria al nombre de Jesucristo. Desde Chile también, desde California, desde Estados Unidos. Dios le bendiga a todos los que estamos por ahí. Amén. Este fin de semana, si está por Delaware, estamos ahí en una inauguración de un templo. Amén, de una obra que está comenzando. Amén, aleluya, amén, sabemos que Dios nos va a visitar, amén, esperamos que sea de bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Para aquellos que están en Puerto Rico, el día 24, sábado 24 de noviembre, tenemos retiro. Yo estoy predicando el evangelista Billy Boy. Tenemos aniversario de la iglesia, el 8 y el 9, hasta el evangelista José Falmerio. Esperamos una fiesta espiritual. Estamos celebrando 9 años de la obra de Aguadilla y estamos celebrando 18 años pastorales para la gloria de Dios.
Así que si está por el área oeste, amén, separa esta fecha. Queremos que usted comparta con nosotros de estas bendiciones de Filadelfia, amén, de Boston, aleluya. Así que Dios me los bendiga, mi hermano. Un abrazo, todo mi saludo y respeto para cada uno de ustedes, ministros del Señor. Así que un abrazo.